El Cerro de la Estrella. Me llamo Santiago. Toda mi vida he vivido en la alcaldía Iztapalapa. Está en la zona oriente. En una ocasión, hace ya muchos años, fui el Cristo en el Vía Crucis que se hace en el Cerro de la Estrella. De hecho, la colonia donde vivo está alrededor del cerro, cuyo nombre real era Huizachtepetl. Lo que yo puedo contar es que aquí hay varios vecinos que practican un ritual llamado Fuego Nuevo. Esa gente se reúne en el interior de las cuevas para poder hacer el ritual. Algunos tenemos la creencia de que esas personas forman parte de una secta satánica, porque se dice que la ceremonia que hacen tiene la finalidad de invocar a unos seres llamados Tzitzimime, que básicamente son devoradores de humanos. Esas criaturas le sirven a la mariposa de obsidiana, que es una diosa chichimeca relacionada con la muerte. Esas cosas y otras se decían desde que yo era joven, y en aquellos años la curiosidad por saber qué tanto de lo que se decía del Cerro de la Estrella era cierto era enorme. Lo primero que hice fue ir de noche al Panteón Civil, que está dentro del cerro. Yo había escuchado que en ese panteón se podía ver cómo las bolas de fuego salían del interior de las tumbas abandonadas y de ahí se iban volando hasta la cima del cerro. Yo llegué al panteón a eso de las 8 de la noche. Me senté a esperar. No me daba miedo porque nunca antes había visto ni experimentado nada paranormal. Pasaron las horas. Las 8 de la noche se volvieron las 2 de la mañana y luego las 3. El sueño ya me estaba venciendo, así que me levanté y empecé a caminar para salir del panteón y volver a mi casa. Iba a medio camino cuando noté que no estaba solo en el panteón, sino que una muchacha también estaba ahí. Vestía con una blusa roja y una falda azul. Ella estaba sentada sobre una de las tumbas. Yo que conocía la zona, sabía que una muchacha no debía andar sola a esas horas. Podría ser muy peligroso para ella. Sin acercarme demasiado, hablé con la voz un poco fuerte. «Disculpe, no debería estar aquí». La muchacha volteó. Se le notaba en la cara que estaba confundida. Ella se levantó y caminó en mi dirección. Creí que me pediría que la acompañara o algo por el estilo, pero en cuanto pude verla mejor, me di cuenta que no tenía pies. Flotaba sobre el suelo. De pronto, un fuerte viento helado hizo que mi gorra saliera volando. Me asusté muchísimo y salí corriendo de ahí. Cuando estaba a unas cuantas calles de llegar a mi casa, choqué con un viejito. Iba tan asustado que no lo vi antes. Lo ayudé a levantarlo. Yo estaba muy apenado. El señor no se había pegado muy fuerte. Me disculpé con él y me ofrecí para acompañarlo a su casa. El señor me dijo que no me preocupara, que no iba a su casa, que iba a otro lado y que no estaba tan lejos, que él podía llegar solo sin problemas. Solo me pidió que tuviera más cuidado. En cuanto llegué a mi casa, mi madre me preguntó dónde andaba y por qué había llegado tan tarde. Yo le conté lo de la muchacha fantasma que había visto en el panteón. Mi madre me regañó. Me dijo que no debería andar de curioso, que eso no le gustaba a los muertos. Además, había algo más peligroso que los fantasmas. Yo le pregunté a qué se refería. Mi madre me contó que al diablo le gustaban los curiosos, que son las víctimas perfectas, que él sabía cómo engañarlos para poder arrebatarles el alma. Yo creí que mi madre estaba exagerando demasiado. No se lo dije, pero lo pensé. Una semana después iba de regreso a mi casa. Había ido a visitar a un amigo de Iztacalco, así que para volver bajé en la estación Santa Anita para tomar la línea 8 del metro. En la estación Atlalilco se subió una mujer. Por su cara parecía de unos 30 años, pero era bastante atractiva. Yo no pude evitar notarla. Ella se dio cuenta, creo que por eso se sentó al lado mío. Solo faltaban 2 estaciones para bajar. No era mucho tiempo, así que me hice el loco y fingí que no noté a la mujer sentada al lado mío. Pero cuando el metro se detuvo en la estación que yo me iba a bajar, ella se levantó del asiento y bajó. En cuanto bajé del metro, me quedé parado un momento con la intención de que la mujer se alejara.
Lo último que quería es que pensara que le estaba siguiendo. Pasaron unos 5 minutos y entonces salí de la estación. Me fui caminando rumbo a mi casa. Ya estaba oscureciendo. Cuando ya podía ver mi colonia, me di cuenta que la mujer que yo había notado en el metro iba caminando un par de calles delante de mí. Su andar era más lento que el mío, así que inevitablemente la iba a alcanzar. Así que me crucé a la otra banqueta. Cuando pasé al lado de ella, me habló. Me preguntó si yo la estaba siguiendo. Me puse nervioso, pero le respondí que no, que yo vivía en tal colonia y en tal calle. Ella me dijo que vivía en una colonia que estaba un poco más arriba del cerro. También me preguntó si no podía acompañarla, porque nunca había llegado a su casa cuando ya era de noche, y la calle donde ella vivía era peligrosa. No iba a rechazar esa invitación. Me crucé la calle para caminar al lado de la mujer. Ya nos habíamos desviado del camino que yo seguía para ir a mi casa, pero aún conocía porque íbamos por una calle en la que vivía un conocido. De hecho, él estaba cambiando el foco que tenía en la parte de enfrente afuera de su casa. Cuando lo vi, lo saludé. Él me lanzó una mirada como de asombro. Yo supuse que era porque entendía que yo iba para la casa de la mujer con la que iba caminando. Me habló y me pidió que lo ayudara un segundo, que agarrara la mesa en la que él cambiaba el foco. Le dije a la mujer que no me tardaba, que iría rápido a ayudar a mi amigo y regresaba. Cuando llegué con él, me preguntó si estaba borracho o algo peor. Le respondí que no. Yo no entendía su comentario. Entonces me preguntó por qué iba caminando al lado de esa mujer. Yo me reí un poco y le dije que la viera bien, que era evidente por qué me iba con ella. Me agarró fuerte del brazo y me dijo algo que nunca se me va a olvidar. A esa anciana le falta un ojo. Vas caminando con una bruja. Me quedé paralizado. Él me dijo que entrara a su casa, que ni siquiera volteara a verla, y le hice caso. Ambos nos metimos a su casa. Él cerró la cortina de la ventana, le habló a su esposa y le dijo que trajera 2 cervezas, que yo me acababa de salvar de una muerte segura. Cuando la esposa trajo las cervezas, nos preguntó qué era lo que había pasado. Le respondió que por poquito una bruja me llevaba hasta la cima del cerro. Añadió que, de no ser porque él estaba afuera, yo ya estaría hirviendo dentro de una olla. La esposa se persignó y me preguntó si quería algo de comer para el susto. Le agradecí y le dije que no, que con la cerveza estaba bien. Mi amigo y yo nos quedamos platicando un buen rato. De todo lo que platicamos, yo le comenté que jamás me hubiera imaginado que las brujas utilizaran el metro. Él me comentó que no tienen ninguna necesidad de usar el metro, pero que lo usan porque es la manera más fácil de conseguir víctimas, que engañan a las personas, así como esa bruja me había engañado a mí. También le pregunté si acaso toda la demás gente se había dado cuenta de que la mujer era en realidad una anciana. Me respondió que no estaba seguro, que posiblemente sí, pero que nadie me había dicho nada, porque a mucha gente no le gusta entrometerse en asuntos de brujas, porque esas cosas se pueden enojar. Ahí él me contó que a un hermano suyo lo mataron las brujas allá por el 75, cuando apenas eran niños. Una bruja se hizo pasar por su mamá y engañó a su hermano para que se saliera de la casa y la siguiera hasta la cima del cerro. Él presenció todo. Se dio cuenta que lo que estaba viendo su hermano no era su mamá. De la misma forma, se dio cuenta que yo iba caminando con una bruja, pero no pudo evitar que su hermano se fuera porque le ganó el miedo. Apenas tenía 5 años. Cuando sus papás se dieron cuenta que su hermano no estaba, empezaron a buscarlo por todos lados. Cuando le preguntaron, él dijo lo que había visto, pero nadie le creyó. Tardaron 10 días para encontrar algo. Uno de los vecinos, en una zona muy alta del cerro, encontró el tenis de su hermano. Nunca hallaron el cuerpo. Por eso, él afirma que las brujas se habían comido a su hermano. Ya que estábamos hablando de cosas raras, le dije sobre el fantasma que había visto en el panteón.
Me comentó que eso de ver las ánimas de la gente era algo normal en todo Ixtapalapa, que de hecho en otros lugares de la delegación se aparecían los fantasmas de la gente que había muerto cuando ocurrió el terremoto del 85. Me explicó que se aparecían porque habían muerto de una forma tan repentina que no habían tenido tiempo de darse cuenta que ya no estaban vivos. Él parecía saber mucho sobre el tema, así que aproveché para preguntarle si él sabía algo de las sectas satánicas que se reunían en las cuevas para hacer rituales e invocar seres demoníacos. Me contó que sabía algunas cosas, pero que solo eran rumores, que no estaba seguro de que la información que él tenía fuera totalmente verídica. Me dijo que cuando andaban buscando a su hermano en las zonas cercanas a las cuevas, encontraron objetos que indicaban que ahí se practicaban rituales de brujería, porque había animales muertos y vasijas con sangre. También me dijo que en una ocasión conoció a un santero, y que esa persona le comentó que el Cerro de la Estrella era uno de los 3 lugares con mayor energía espiritual en todo el planeta, que por eso muchas sectas elegían el sitio para hacer sus cosas. Ese santero le confesó que llegó a asistir a una de las reuniones de alguna secta y que llevaban gente para sacrificar, que tal como decían los rumores, esas sectas invocaban criaturas hambrientas de carne humana. El santero le dijo que esas bestias eran como perros salvajes, destrozaban todo lo que se les daba. Mi amigo y yo seguimos platicando del tema hasta que me di cuenta de que ya iba a ser medianoche. Fuimos a la ventana y abrimos un poco la cortina para asomarnos y revisar que ya no estuviera la bruja. Lo bueno era que ya se había ido. Le agradecí y me fui a mi casa. En el camino me encontré al viejo con el que había chocado la vez pasada. Lo saludé y él me respondió muy amable. Ese señor era demasiado agradable. Llegué a mi casa, no comenté nada de la bruja, solo dije que había estado un rato con un amigo de ahí cerca. Mi madre me notó raro y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que no se preocupara y que se fuera a dormir. Pasaron 2 semanas y una noche, cuando iba saliendo del metro, un miserable se me acercó. Me amenazó con un cuchillo y me quitó todas mis cosas. Yo no puse resistencia, no alegué, simplemente le di todo. Aún así, él intentó picarme con el cuchillo. Me defendí y él terminó muerto con su propia arma. Yo agarré lo que el tipo me había quitado, me alejé corriendo y caminé hacia mi casa. Me faltaban algunas calles para llegar cuando me encontré con el anciano. Él se paró frente a mí y me detuvo. Me dijo que él podía borrar de mi mente lo que acababa de pasar. Me dejó confundido. Le pregunté de qué me estaba hablando. Él sonrió un poco y me dijo que podía ver a través de mis ojos y que sabía que había una mancha negra en mi corazón, pero que él podía borrarla. Le pregunté quién era, pero ignoró mi pregunta. Lo que me respondió fue que la culpa era un costal de ladrillos y que yo no tenía por qué cargar con eso. Después de todo, yo solo me había defendido. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. Ese anciano que estaba frente a mí no era una persona. Volví a preguntarle quién era. Él ya no ignoró mi pregunta y me dijo que tenía muchos nombres, que podía llamarlo como yo quisiera, que eso no era importante, que el asunto era que él podía ayudarme con la carga, que matar a una persona no era cualquier cosa, pero que yo no estaba solo, que él podía ayudarme a olvidar, que con su ayuda podría despertarme en la mañana sin recordar nada de lo que había pasado, que no había ninguna necesidad de que yo viviera atormentado por la culpa de un delincuente. Yo solo agaché la mirada. Ahí me di cuenta que el anciano estaba descalzo y que sus pies eran completamente negros, estaban como podridos. Me asusté y levanté la mirada. La expresión en el rostro del viejo había cambiado. Le pregunté qué quería. Me dijo que solo quería ayudarme, pero que todo tenía un precio. Y en ese caso, el precio era una pequeña parte de mi alma.
Me dijo que no me asustara, que no tomaría toda porque borrar la memoria no era la gran cosa. Yo estaba dudando y le pregunté qué pasaba si me negaba. Él se quedó en silencio mirándome. Sus ojos no tenían brillo. Estaban muertos. Entonces me preguntó si yo en verdad quería que mi madre sufriera al enterarse que su hijo era un asesino. Le dije que mi madre no tenía por qué enterarse. Yo jamás diría nada y fingiría que eso nunca ocurrió. El anciano sonrió y me dijo que se sentía orgulloso, que me dejaría ir porque, de todas formas, yo ya tenía un lugar esperándome en el infierno. Se dio la vuelta y se alejó. Ahí pude ver que la sombra del anciano tenía cuernos. El viejo tenía razón. Ocultarle lo ocurrido a mi madre era una mala acción. Así que se lo dije. Me quebré en llanto cuando hablé con mi madre. Yo en verdad no había querido matar a esa persona, pero era él o yo. No tuve otra opción. Mi madre entendió mi situación y no me juzgó. Obviamente no fui a la policía a contar lo que había pasado. Mi madre entendió mi situación y no me juzgó. Nunca más volví a ver al anciano, pero algunos vecinos sí. Creo que es evidente que se trataba del diablo, y quizá pudiera no tener sentido, pero el hecho de que Lucifer se aparezca en este cerro tiene una explicación. Como todos saben, el diablo era un ángel, le decían estrella de la mañana. La historia de origen de este cerro cuenta que una estrella de obsidiana cayó aquí. La obsidiana es negra, una estrella negra, un ángel caído. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.